¿Alguna vez te has preguntado si tus ahorros para el retiro están siendo devorados por una fuerza invisible y siniestra? Hoy descubrirás el aterrador secreto detrás del rendimiento espeluznante de los Afores en México. Sigue viendo si te atreves. Muy buenas a todos, compañeros inversionistas. El día de hoy vamos a platicar acerca de todo acerca de los Afores, cómo funcionan, qué son, en qué invierten, cuáles son las comisiones y sobre todo y muy importante, cuáles son los famosos rendimientos. Para comenzar vamos a ver qué son los Afores, ¿no? Y los Afores, como su nombre lo dice, son las administradoras de fondos para el retiro y básicamente son instituciones financieras privadas que se encargan de administrar las cuentas de ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos, ya sea del sector público y privado. Su objetivo principal es invertir los recursos del trabajador de manera segura para mejorar las condiciones de la pensión del trabajador. En palabras muy sencillas, tú le das tu dinero, un ahorro, una parte de tu sueldo a estas administradoras, agarran eso, lo invierten por ti, te cobran una comisión y cuando llegues a la edad del retiro, que en México es de 65 años, puedes retirar ya sea de manera parcial o de manera absoluta todo lo que hayas ahorrado, todo lo que hayas invertido, obviamente tomando en cuenta también los rendimientos que generó dicha Afore y restando las comisiones. Ahora, ¿cómo funcionan básicamente? Entran al momento en el que tú estás dado de alta, ya sea en el IMSS o en el ISSSTE, ¿no? Y ¿cuáles son las aportaciones que existen? Pues son tres. La primera es la aportación que hace la empresa, que es un 6.5% del salario base. Importante aclarar, es el salario base que está registrado en el IMSS. Si por alguna razón te pagan alguna parte ya en efectivo por fuera, que es una práctica común lamentablemente en las empresas de México, pues obviamente no va a estar considerado ese sueldo, ¿no? Se considera el sueldo oficial ante el IMSS o el ISSSTE. Además de esto, existe también una pequeña aportación del gobierno y finalmente están las aportaciones voluntarias, que es decir, pues yo tengo un dinero extra y quiero aportar más en el Afore. Vamos a ver si esto es buena idea o no en base a los rendimientos, ¿no? Ahora, ¿cómo invierte, no? Realmente las Afores invierten en diferentes herramientas financieras, utilizando lo que son las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, que son las CIEFORES. Básicamente es como el fondo que utilizan las Afores para invertir, ¿no? Ahora, esto es el último dato que sacaron de más o menos cómo tiene la alocación de capital. Y si te das cuenta, para empezar, prácticamente el 52%, es decir, un poquito más de la mitad de todo el monto, está invertido en deuda gubernamental, es decir, ya sea CETES o bonos de desarrollo. Entonces, esto también nos va a dar una pauta mucho más grande más adelante que veamos los retiros. El 15% está en deuda privada nacional, es decir, de empresas privadas de México. El 11% en renta variable internacional, que esos son básicamente acciones a nivel internacional, ya sea en Estados Unidos, puede ser en China, en diversos países estructurados, que es un poquito más complejo de explicar, eso no es importante. Renta variable nacional, que son acciones en México, de empresas de México que utilizan en la bolsa, 6.3%, otros activos 3%, fibras, que son los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces, 2.8%, deuda internacional 1% y mercancías 1.4%. Entonces, aquí nos damos cuenta de algo muy interesante. Básicamente, casi todo está en deuda, ¿no? Lo que podemos decir que está en renta variable, que son acciones, ya sea internacional y nacional, apenas abarcan más o menos un 17-18%. Esto nos va a dar una pauta también grande cuando veamos los rendimientos y también la variabilidad que tienen estos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Afore y CIEFORE? Porque a veces por las siglas y todo se puede llegar a confundir. Creo que esta es la manera más fácil de explicarlo, ¿no? Las Afores son las empresas financieras que están constituidas para concentrar y administrar los fondos destinados a las pensiones de los trabajadores, mientras que las CIEFORES, perdón, se dedican únicamente a invertir estos fondos para obtener los más altos rendimientos posibles, ¿no? Esto de más alto rendimiento posible es entre comillas, porque realmente lo que buscan es un riesgo bastante bajo y un rendimiento que acompaña dicho riesgo.
Ahora, ¿cómo han estado los rendimientos? ¿No? Que les digo que son rendimientos espeluznantes y de terror adecuados para esta temporada de Halloween, ¿no? Si vemos, los rendimientos se dividen de acuerdo pues sí, al año en el que naciste. Tú entras en ciertos CIFORE, ¿no? Específicamente por acá tenemos el rendimiento neto de los que nacieron del 90 al 94. ¿Por qué hacen esta diferencia? Simple y sencillamente porque mientras más joven eres, y por ende estás más lejos del retiro, los CIFORES se pueden dar un mayor lujo en invertir a lo mejor más en renta variable, es decir, en acciones que suelen ser un poco más riesgosas que la deuda gubernamental. Bueno, mucho más riesgosas. Pero por eso existen este rango de edades. Conforme más te vas acercando a tu retiro, obviamente esta composición va disminuyendo y se va enfocando más en deuda. Ahora, estos son los más importantes, ¿no? Que es el Azteca, Citibanamex, Coppel, Inbursa, Invercap, Pensioniste, Principal, Profuturo GNP, Sura y Banorte, ¿no? Y si te das cuenta, los rendimientos son bastante malos, ¿no? Obviamente varían de acuerdo al CIFORE, pero por ejemplo tenemos uno de 5.3% del Banco Azteca, luego por ejemplo de Inbursa tenemos un 6%, que es de los más altos, el más alto probablemente sea Profuturo GNP con un 6.8%, y el más bajo lo tenemos acá, que es Invercap con un 4.6%, ¿no? Entonces, más o menos entre estos rangos van, ¿no? Entre un 4, 5, 6%, casi 7%, si te va muy bien. Ahorita vamos a platicar más adelante cómo puedes cambiar tú de Afores si así lo deseas, obviamente utilizando esta información. Es importante aclarar que estos rendimientos es el anualizado en los últimos 120 meses, es decir, 10 años, ¿no? Entonces, obviamente año con año pueden variar más, pero pues si nos vamos a largo plazo, vamos a ver un rendimiento más realista acerca de cada una de las administradoras que tenemos acá, ¿no? Y yo tengo una pregunta muy importante. Para mí, en mi opinión personal, obviamente, los Afores es una obligación gubernamental bastante peligrosa porque te obliga a ahorrar. Y tú dices, bueno, Arturo, ¿qué tiene de malo que te obliguen a ahorrar? El primer punto es que se están obligando a ahorrar en estas administradoras de fondos que son bastante malas, ¿no? Es decir, si tú en lugar de poner por ejemplo, ese porcentaje que dedicas de tu sueldo a las Afores, lo pones a lo mejor en un fondo indexado del S&P 500 o inclusive en CETES, el rendimiento va a ser mucho mayor e inclusive puede ser con mucho menor riesgo. Y un ejemplo claro es este video que hicimos hace unos meses, ¿no? Donde hicimos un análisis del rendimiento en los CETES en los últimos años, ¿no? Y aquí lo interesante de ver es que el rendimiento nominal, es decir, sin contar inflación de los CETES en los últimos 20 años, había sido del 6.5% anual, que es prácticamente mayor que casi todas las administradoras de fondo de las Afores, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es posible que yo invirtiendo en CETES por mi cuenta, básicamente con un riesgo mucho menor al que tiene una Afore, obviamente sin comisiones, puedo tener un rendimiento mucho mayor al que me da la Afore, ¿no? Es algo bastante consternante. Obviamente el gobierno va a decir, no, es que la gente no ahorra, entonces yo estoy ahorrando por ellos, por así decirlo, ¿no? Yo lo estoy obligando a ahorrar. Y aquí es donde entramos en un debate de si es libertad o no, porque pues un ejemplo claro de esto podría ser la dieta, ¿no? O sea, todo el mundo sabe qué alimentos debes de consumir o qué alimentos debes de evitar para estar saludable, para no tener obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué no el gobierno entra y te dice, no, pues tú vas a comer esto y te obliga a comer lo que el gobierno cree que es mejor para ti o lo que está comprobado en este caso que es mejor para ti, ¿no? Entonces, es aquí donde entramos realmente, vale la pena darle tanto poder al gobierno o quitar o perder esa libertad con la justificación de que ciertas personas no ahorran, con la justificación de que ciertas personas no comen bien, o la mayoría, en ese caso, la mayoría de las personas no comen bien. Pues bueno, es un debate bastante importante que hay que tener. Personalmente yo siempre voy a estar al lado de la libertad, pero pues cada quien tendrá su punto de vista con respecto a este tema tan delicado. Ahora, ¿cómo están las comisiones de los Afores? Pues básicamente están bastante estandarizadas. Hubo una reforma donde se estandarizaron y básicamente te cobran el 0.57%, lo puedes ver, casi todas son en lo mismo, del monto y total invertido, ¿no? Del monto o del saldo administrado. Y esto es una barbaridad, ¿no? O sea, ¿cómo vas a decir que vas a cobrar el 0.57%, que parece poco, pero si nos vamos a largo plazo va a ser mucho, cuando tu rendimiento es menor que los CETES, ¿no? O sea, puedo comprar CETES con menor riesgo
sin pagar comisiones y con mayor rendimiento, como que algo aquí no me está cuadrando, ¿no? Entonces también creo que esto ha sido un monopolio hasta cierto punto que ha creado el gobierno. Claro, está regulado también lo que cobran las comisiones el gobierno, pero si te das cuenta, prácticamente todos los rendimientos son bastante similares, a pesar de que son distintas afores, ¿no? Entonces aquí me hace pensar que prácticamente todos están haciendo lo mismo, ¿no? Están generando un rendimiento X con un riesgo menor, sí, definitivamente, pero no están haciendo nada extraordinario, no están haciendo nada por lo que deberían de ser pagados honestamente, como podemos ver acá con las comisiones que están cobrando, en mi opinión personal, ¿no? Eh, pero bueno, ese es el tema. La verdad es que los rendimientos han sido bastante, bastante malos. Es increíble para mí ver que los CETES han tenido un mayor rendimiento que las Afores. Siempre lo había supuesto, pero nunca había tenido el dato. Ahora ya lo tenemos, ¿no? Y la realidad es que el problema de las Afores es que el rendimiento es mucho, mucho, mucho menor que los CETES. Obviamente tiene algunas ventajas fiscales en cuestión de que no tienes que pagar impuesto, pero también tiene algunas restricciones en cuestión de que no puedes sacar tu dinero hasta los 65 años. Hay algunas excepciones, pero la realidad es que tiene más restricciones que los CETES y el rendimiento aún así es menor. Como que algo no cuadra en esta operación. Obviamente la realidad es que todos van a tener una Afore porque pues básicamente es una obligación, ¿no? Al momento que estás dado de alta, como platicamos en el IMSS, en el ISSSTE, vas a tener esta obligación tuya, va a tener esta obligación también el patrón y el gobierno de empezar a generar este fondo de retiro que pues normalmente va a tener un rendimiento muy bajo, ¿no? Y de hecho, si lo comparamos con la inflación, que la inflación la tenemos acá, que fue básicamente el 4.9%, el 5% anual, pues nos damos cuenta que el rendimiento es nulo, ¿no? Entonces, básicamente lo que metas, lo único que va a hacer en tu Afore es protegerte de la inflación, todo lo que estés ahorrando, y pues ya cuando estés para el retiro, con ese dinero ajustado a la inflación, va a ser lo que vas a tener, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, y por eso también creo que había un problema muy grande en México, ¿no? De que normalmente las pensiones no son suficientes para tener o para mantener el mismo estilo de vida que tú tenías antes de retirarte. Y creo que gran parte de esto es por los rendimientos, ¿no? Porque simple y sencillamente es increíble que el rendimiento sea básicamente igual a la inflación, ¿no? Un rendimiento real del 0%. Simple y sencillamente estás ajustando a la inflación todo lo que estás ahorrando, ¿no? Ahora, cambiando un poquito de tema y pasando a cómo saber en qué Afore estás para cambiarte, etcétera, pues puedes conocer en qué Afore te encuentras de tres formas, ¿no? La primera es por teléfono, puedes llamar a Sartel sin ningún costo, aquí está el número, apúntenlo si quieren saber. La segunda es por internet, en este sitio web, hay una sección que se llama Localiza tu Afore y también lo puedes hacer descargando la aplicación Afore Móvil, ¿no? ¿Qué necesitas para realizar esta consulta? Pues debes tener a la mano tu número de seguridad social, ¿no? El NSS del IMSS, en el caso de que cotices por el IMSS. Si no, pues con tu CURP, ya sea que cotices en el ISSSTE, con la CURP puedes ver sin ningún problema en qué Afore estás, ¿no? Normalmente hay algunos que te preguntan, hay algunos que te meten en alguna Afore y tú ni sabes en cuál estás, ¿no? Pero esos datos los puedes encontrar de esta forma, con que tengas tu NNS o tu CURP, dependiendo de en qué instituto estés, pues ahí puedes utilizar esos tres métodos para checar en qué Afore estás. Ahora, si te quieres cambiar, ¿me puedo cambiar? Me dices, sí, tienes derecho una vez al año, importante. También lo recomendable no es que estés cambiando una vez por año, ¿no? Lo recomendable es que agarres a lo mejor la que ha tenido el rendimiento de los 10 años anteriores, como en este caso fue Profuturo GNP, y te cambies a esa Afore, ¿no? Lo puedes hacer directamente en la Afore de tu selección, es decir, ir con la empresa a la que te quieres cambiar, o lo puedes hacer también a través de la aplicación Afore Móvil. También es importante aclarar que no solo lo importante en este caso es considerar el rendimiento, ¿no? También es importante que consideres ciertos otros puntos, a lo mejor un poquito más intangibles, como son el servicio al cliente, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso va a depender ya cada quien de la situación personal de cada uno de ustedes. Pero bueno, esto es el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un poquito más. Espero que también que se hayan asustado con los rendimientos de las Afores, porque la verdad es que son de miedo. Nos vemos en el próximo video.